Hola, somos Ciudades Reveladas. Hola, somos Basurama. Y esto es Otras Maneras de Investigar. Un podcast de la red Contested Territories, dedicado a pensar juntos Metodologías experimentales de investigación territorial. Charlamos con gente que investiga la ciudad y el territorio, utilizando casi cualquier manera de mirar el mundo, para tratar de encontrar aquellos que solemos pasar por alto. Para este capítulo nos encontramos con Lucy Caballero y Verónica Gago, del grupo Investigación e Intervención Feminista. Una larga conversación con ellas para entender lo que es la investigación militante. Estamos con Lucy Caballero y Verónica Gago en Parque Los Andes, que forman parte del grupo de investigación e intervención feminista GIF. Y el propósito de esta entrevista quizás es desgranar precisamente o empezar desgranando esas palabras que componen GIF para arrancar. Entonces, primera, grupo. Esta parte como de lo colectivo sería, si estamos pensando en metodologías de investigación, cómo nos componemos para pensar con otros, con otras, qué otros tipos de escuchas tenemos que activar también cuando estamos con diferentes, o cómo activamos una cierta sensibilidad para escuchar a otro tipo de gente, y cómo, a partir de qué premisa pensar con otras suponemos que nos va a aportar como otra suerte de conocimiento, diferente al de me leo un libro, lo subrayo y me... Bueno, el grupo es un grupo que está en formación, porque realmente está en la cornisa entre prácticas de militancia política que están muy vinculadas a nuestra trayectoria en el colectivo Ni Una Menos, y a la vez nuestro interés y nuestro deseo en particular, en este caso de nosotras dos, de profundizar en ciertas dinámicas de investigación, de sistematización, de escritura, de publicación, abiertas especialmente a partir del trabajo de una lectura feminista de la deuda, ¿no? Es decir, la publicación de ese libro en sí mismo ha funcionado como un dispositivo, ¿no? Primero por cómo está compuesto, que es un conjunto de hipótesis desplegadas al calor, digamos, de la huelga feminista, al calor de una performance hecha por el colectivo Ni Una Menos con otras compañeras y compañeros. Entonces, digamos, la cuestión de la deuda y del armado de ese libro es ya una forma de investigación que combina una autorreflexión de esas prácticas de intervención política, de performance, de producción de discurso y de diálogos muy concretos, entrevistas, conversaciones, talleres con compañeras de distintas organizaciones políticas y sociales. A medida que trabajamos con el libro se publica, se convierte en sí mismo en un vehículo para hacer más actividades de ese tipo. Empezamos a girar con el libro realmente por ferias, por organizaciones sociales, por sindicatos que nos piden hacer talleres, justamente porque el libro se plantea como una caja de herramientas, decimos nosotras, y hay de hecho una suerte de procedimientos, ¿no? De prácticos de, bueno, cómo discutir la deuda, cómo sacarle la abstracción a las finanzas a partir de pensar las propias situaciones cotidianas, ¿no? Entonces esa suerte de metodología que está muy señalizada en el libro, vuelve al libro en sí mismo una posibilidad de hacer taller. Y bueno, para muchos de esos talleres nos invitan a nosotras mismas a realizarlos. Lo que sucede es que en esos talleres empiezan a proliferar también ideas o líneas de trabajo
que estaban insinuadas en el libro, pero que se desarrollan hacia otros lugares. Entonces después nos vemos obligadas a hacer una nueva edición de ese libro con todo lo que habíamos ido recogiendo de esta práctica, digamos, de activar el libro en distintas situaciones, ¿no? Y que realmente le dieron una vida al libro y una capacidad de apropiación del libro en contextos además que no nos imaginábamos. Con una apuesta muy fuerte, además que nos lo dijeron muchas compañeras. Me acuerdo una en particular, en una feria en Mendoza, que dijo: yo nunca me imaginé que iba a entender de economía y ahora sé que entiendo. Entonces, como un poco deconstruir, ¿no?, toda esa especie de espacios hipercercados del conocimiento, especialmente vinculado a la economía, a las finanzas, a la discusión de qué significaba un plan de endeudamiento a nivel nacional y cómo eso repercutía en los hogares. Bueno, eso fue una línea de trabajo riquísima. Y entonces la conformación del GIF tiene un poco el propósito de ir por ese desfiladero, ¿no?, en el que, por supuesto, está muy vinculada a nuestra práctica política y feminista, pero a la vez es una especie de subrayado de énfasis en querer sistematizar, publicar, profundizar y también trabajar con datos, por ejemplo, y asociarnos con otras compañeras que no son parte del colectivo Ni Una Menos. Y de hecho, en el GIF estamos junto a algunas compañeras que tienen otros colectivos de pertenencia política y que nos asociamos en este deseo de investigación, de sistematizar, de intervenir también en la disputa por el sentido, ¿no?, de algunos discursos políticos, de algunas discusiones públicas. Entonces, la conformación del grupo tiene esa tensión y ese, ese objetivo, ¿no?, de desprender de alguna manera del colectivo nuestro interés más particular en la investigación y a la vez poder aliarnos con compañías que están en otras militancias, pero que puntualmente nos asociamos para algunas investigaciones. No, yo diría que efectivamente el grupo de investigación e intervención feminista surge como un experimento, como una práctica de investigación experimental, porque lo que me parece que una de las cosas que nos venía pasando es que muchas veces, digamos, que aparecía la pregunta de cómo formar un grupo de investigación que no sea necesariamente con todas personas pertenecientes a la academia, pero al mismo tiempo que no se correspondía con el grupo de militancia. Es decir, con el que no se correspondía el deseo de investigación con todas las integrantes del grupo de militancia. Entonces, este grupo surge como un desplazamiento por supuesto que está abierto a todas aquellas que tengan el deseo de investigar determinadas cuestiones o profundizar en determinadas cuestiones que claramente surgen de preguntas que surgen de la práctica política, pero al mismo tiempo no poner expectativas de que todas tengan el mismo deseo de investigar que nosotras, y al mismo tiempo nos permite ensamblarnos por iniciativas con grupos, ¿no? Entonces es una membresía que no es permanente, algo que también nos permite como fugar de esa idea tan rígida del colectivo de militancia, que quizás son siempre las mismas personas y que hay una orgánica y una fidelidad y determinadas composiciones que son bastante estables a lo largo del tiempo. Y en este grupo lo que tenemos es iniciativas con distintos grupos con los cuales desarrollamos ejes temáticos que involucran claramente, digamos, grupos militantes, por supuesto, pero que a la vez intervenimos en varios planos, digamos. Por ejemplo, una de las iniciativas que tuvimos desde el GIF fue hacer las capacitaciones en la ley Micaela, que es la ley que obliga a todos los funcionarios del Estado a capacitarse en género, y dimos esa capacitación al interior del Banco Central, ¿no? Con todos los trabajadores y trabajadoras del Banco Central, en alianza con una compañera que está por primera vez encabezando
digamos, la gerencia de género del Banco Central. Y fue una experiencia, digamos, disruptiva también, porque no solamente trabajamos en una asamblea, sino que hicimos la experiencia de decir, bueno, ¿qué pasa cuando estos saberes se ponen al interior de una institución tan rígida, donde los saberes de la economía están autorizados para ciertas personas? Y bueno, ahí mismo pudimos discutir, por ejemplo, qué significa por ejemplo, que el Banco Central no regule la tasa de interés para los sectores populares y que el sobreendeudamiento de las mujeres termine generando violencia financiera, ¿no? Eso como parte de la capacitación de género de los funcionarios del Banco Central. Entonces, remarcaría que es un grupo abierto, flexible, que trabaja en todos los planos, y que nos permitió, digamos, o nos está permitiendo, siempre igual con tensiones, porque es difícil, digamos, investigar sobre prácticas políticas, pero al mismo tiempo con compañeras que no pertenecen a la misma orgánica, porque también hay un uso del saber, no podemos ser ingenuas. La producción de saber empieza a circular en espacios que, digamos, nos exceden, pero me parece que nos permitió dinamizar ese deseo de investigar por fuera de la rigidez del colectivo militante como tal. Vale, Vero mencionaba cómo a través del libro, el libro se convierte en un dispositivo, y Lucy, vos mencionabas los talleres en el Banco Central. Entiendo que esas son partes de la otra I de intervención, ¿no? que trataría más como de bajar el conocimiento, o de hacerlo circular, o de decodificar, digo porque si pensamos también en la academia, ¿no? Al final nosotros estamos acostumbrados más al lenguaje gráfico, a otro tipo como también de lenguajes o de expresividades, pero al final lo escrito tiene mucho poder, ¿no? Y no dejan de ser libros, pero como hablábamos antes, son libros como que sirven a otros propósitos, son libros que tienen como misión estar vivos, por así decirlo, o libros o panfletos en este caso, ¿no? Como La Casa como Laboratorio buscan ser más un panfleto. Y tampoco tienen miedo como a hacer enunciaciones fuertes, o a inventar términos, o a no tener, por así decirlo, no rendirle cuentas como a un estado del arte X, o ¿no? Parte de armar un lenguaje común con otros, de pensar y de hacer circular ese conocimiento, sería parte de la otra I, entiendo, de intervención, y no sé si como parte de lo que se conoce como investigación militante propiamente, no de colectivos políticos como vos mencionabas, sino de la práctica de una investigación que es a su vez investigación militante, porque nutre constantemente y devuelve y alimenta como un circuito de pensamiento como más virtuoso. No sé, ¿qué pensáis? No has preguntado nada. No he preguntado nada. Pues pregunta, resume y pregunta. Bueno, la pregunta es... Bien ahí. ¿Se puede mandar fruta? Esa es la pregunta. Sí. ¿Se puede mandar fruta? Agarra el micro. ¿En qué sentido se puede mandar fruta? No, en este sentido como de no rendir cuentas, o de no hay investigaciones sin hipótesis política, que yo creo que son cosas como muy importantes a la hora de diferenciarse de otro tipo de investigaciones más clásicas. Sí, yo creo que esa sería una premisa fundamental, ¿no? Cómo la investigación se despliega al interior, pero al mismo tiempo nutriendo una hipótesis política. Y en Argentina, en el caso nuestro en particular, al interior del movimiento feminista en estos últimos años. Y yo creo que nosotras estamos digamos, en una coyuntura muy singular, que es que hemos sido parte de la expansión, la difusión y la masificación del debate sobre deuda en términos feministas. Es decir, las últimas manifestaciones del paro feminista, los 8M, han tenido como consigna consensuada en asambleas, como consigna general, consignas que hablan de la deuda. La deuda es con nosotras, con nosotres, y eso
es una suerte de condensación de trabajo político de mucho tiempo, de estos años, en la cual nosotras hemos tenido un rol importante, digamos, tanto en la producción de ese discurso público como en el trabajo micropolítico, en esto que decíamos, en los talleres, en las conversaciones, en las capacitaciones con los sindicatos, en el debate también académico, de instalar este tema, ¿no? Entonces, para mí tiene algo muy rico este proceso, que es, desplegamos una investigación que se da al interior de un proceso, podríamos decir, virtuoso en términos políticos, que es que estos debates se van masificando y siendo fundamentales en el proceso de construcción de la huelga feminista y del movimiento feminista más en general, como capacidad de intervención en la coyuntura nacional. O sea, es decir, es un vector muy importante para el feminismo, para no quedarse encerrado en temas de agenda de género, sino de intervenir en la situación de crisis económica, de configuración de la deuda como un patrón de acumulación a nivel global y específicamente en el caso de América Latina y de Argentina. Y entonces yo creo que somos parte de un empuje, digamos, del movimiento feminista, de apropiarse de temas que históricamente, bueno, han sido justamente el lenguaje de los expertos masculino, bueno, súper acotado y especializado, ¿no? Entonces creo que ese doble nivel en el que trabajamos, que es colaborar en esta masificación de este debate político y al mismo tiempo hacer investigación muy puntillosa sobre la deuda doméstica, el vínculo de la deuda doméstica con la deuda pública externa, pero a la vez, como decimos, producir vocabulario y pedagogía feminista para hablar de las finanzas, hacer vínculos muy concretos entre cuerpos, territorio, economía y violencia, y cómo eso lo hemos desplegado, insisto, en trabajo político y en disputa académica, ¿no? En los dos planos. Yo creo que eso le da a la situación un contorno bastante particular y, bueno, cualifica un poco esto que vos preguntabas de qué tipo de intervención, ¿no? Que se dan en varios planos al mismo tiempo y que yo creo que es muy interesante y muy gratificante cuando empezás a ver cómo este debate sobre la deuda es como una especie de lenguaje común que se va difundiendo entre compañeras y compañeros. No, quería preguntar precisamente, Vero se adelanta a mis preguntas. Pero para no contestarlas, ¿viste? Y tú no las quieres hacer, así que estamos todos como queremos, ¿viste? No, quería preguntar exactamente cómo habéis trabajado, porque los puntos que estabas uniendo no son fácilmente no son intuitivamente unas uniones fáciles. O sea, pensar lo doméstico por lo íntimo, las jefas del hogar por lo íntimo o lo reservado que tiene que ver con la economía de las familias, y luego la abstracción de las finanzas. O sea, no solo de la capacidad de comprensión de nosotros mismos de esas finanzas, sino de cómo ir cosiendo esas, como tú decías, puntillosas, o ir como bordando esto. Entonces, en la práctica, ¿cómo lo habéis hecho? Claro, porque yo me acuerdo cuando leí una visión feminista de la deuda, lo entendía en un marco más antiguo, ¿no? De la deuda no la pagamos, la deuda externa, el cuerpo de las mujeres y el territorio no se conquistan, es ya un vínculo materialista que tiene 20 años, ¿no? También fue en su día muy innovador. Y claro, a donde vamos, por eso me interesa mucho que contéis cómo lo habéis hecho, es que no es cuestión de mandar fruta, pero sí que hay que levantar una hipótesis política que no existe, porque si abundas sobre una obviedad, te vas a quedar encerrada sobre ti misma. Desde ese punto de vista no es propiamente mandar fruta, pero sí levantar una hipótesis que es como el macrocrédito pedido por el macrismo al FMI se puede atacar desde el feminismo. ¿Es esa la hipótesis o fue otra? O sea, como por la hipótesis y luego qué prácticas y qué actividades concretas se llevan a cabo para ir nutriendo esa hipótesis e irla como haciendo carne, y al hacer carne se hace más fuerte, ¿no? No solamente es... Bueno, ahí yo diría que yo creo que
iría de lo particular a lo general. Me parece que hay una combinación en los intereses de investigación que hace que, digamos, yo de hecho antes de esto venía investigando criminalidad económica, que es los delitos de fuga de divisas de las élites empresarias. O sea, siempre tuve como una mirada más macro, muy también, digamos, situada en la coyuntura nacional, ¿no? Como muy de ir siguiendo a esos actores y esas prácticas de la élite. Y particularmente, ¿no? la discusión con el plan económico que venía a ser el macrismo a la Argentina y qué significó eso desde la dictadura militar hasta hoy. Y creo que me parece que nuestra combinación de intereses hizo que de alguna manera algunas categorías incluso entraran en tensión, ¿no? Para poder discutirlas, bueno, cómo pensarlas al interior de una coyuntura nacional en donde justamente todo esto se da en el proceso de endeudamiento externo más acelerado de la historia nacional y del mundo. Nunca un gobierno tomó tanta deuda como tomó Macri en Argentina desde el 2015 hasta el 2019, más de 100.000 millones de dólares de deuda. Eso en un plano personal que tiene que ver, creo que se combinaron distintos intereses y digamos, pensamientos que están en distintos planos, pero que al mismo tiempo, digamos, creo que las dos nos dejamos atravesar por la discusión que planteaba la otra. Después, a un nivel más general, creo que tiene que ver con en qué proceso político estábamos inmersas. Como decía Vero, digamos, la lectura feminista de la deuda, diría que comenzó en el primer paro nacional de mujeres, donde en las instancias organizativas, en las asambleas, la presencia de la discusión sobre la relación entre violencia económica y violencias machistas, por lo que tuvo que ver en términos de lo que abrió el imaginario de utilizar el paro, ¿no? El paro como una medida históricamente asociada al movimiento obrero, pero que estaba siendo apropiada por el movimiento feminista y todo lo que generó eso también, ¿no? Bueno, estas feministas que dicen que quieren hacer paro sin autorización de los sindicatos. Esa innovación política que fue usar el paro también nutrió a la asamblea de otras discusiones y de otras presencias. Por ejemplo, el involucramiento de las compañeras sindicalistas feministas, que tenían un discurso también muy anclado también en la histórica lucha por el no pago de la deuda o por los efectos de la deuda en términos de los derechos laborales, etcétera. Entonces la discusión de la deuda empieza a tener una presencia muy grande en este vínculo entre violencias económicas y violencias machistas en las instancias organizativas. Después, en nosotras particularmente, en el colectivo Ni Una Menos, tuvimos la intención política de desplegar la discusión de violencia económica como manera también de discutir esto que decía Vero, este gueto a donde nos querían devolver los medios de comunicación, incluso el gobierno de turno de ese momento, de, bueno, ¿por qué las feministas se meten con la economía si están diciendo que no las maten? Esto no tiene nada que ver. Entonces, nosotros tuvimos la voluntad de desplegar la línea de violencia económica y empezamos a hacer acciones públicas, callejeras, en relación a la denuncia de la deuda y a desplegar el proceso de investigación que no nos dábamos cuenta que estábamos haciendo un libro mientras transcurría ese proceso, pero pasó algo que tenía que ver con que esta discusión de la deuda quisimos trabajarla con distintos sectores que eran parte de las asambleas. O sea, esos sectores no fueron elegidos metodológicamente con un criterio de muestra representativa, sino que, digamos, eran muestras representativas de la transversalidad de la asamblea, de alguna manera. Entonces, la pregunta era, ¿cómo funciona la deuda para las mujeres campesinas? ¿Cómo funciona el endeudamiento para las mujeres que acaban de recuperar su libertad y que pasaron por la prisión? ¿Cómo funciona la deuda en las mujeres cooperativistas del barrio de Lugano de Buenos Aires? ¿Cómo funciona la deuda para las mujeres de la economía popular? Entonces, así fue, digamos,
en esas discusiones hicimos entrevistas, pero también participamos, digamos, el libro fue hecho, muchas de las entrevistas que están en el libro son parte de instancias organizativas de esas mujeres, por ejemplo, para discutir la fecha del 25 de noviembre, que es el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, donde se estaba discutiendo qué tenía que ver la deuda externa y la deuda privada en el aumento de las violencias machistas en el marco de las políticas neoliberales de Macri. Entonces, creo que por supuesto, la hipótesis política, ¿no?, de vincular deuda externa con deuda privada, creo que la hicimos, digamos, no buscamos una correlación de datos, sino que lo que empezamos a hacer es un proceso de politización de la deuda que empezaba desde las casas y que nos llevaba a discutir los efectos de la deuda externa desde las casas, que incluían un mayor endeudamiento para vivir. Y entonces construimos el vínculo desde las casas hacia la deuda del Estado, ¿no? Y eso tiene que ver también con la imaginación política que abrió el proceso del feminismo, ¿no? De poder acuñar categorías para hablar de la crisis económica, pensando estos impactos desde la vida cotidiana, y que incluyó también eso, la producción de otras categorías. Después yo en mi tesis hice un relevamiento, o sea, si efectivamente había aparecido en la historiografía económica de Argentina este vínculo entre los procesos de endeudamiento externo y la aparición de deuda privada, y no existía como tal. Pero efectivamente fue una apuesta política, narrar desde la vida cotidiana los efectos de esa macrodeuda y vincular la deuda externa con la deuda privada. Pero también para empezar a decir que el repudio de la deuda incluía muchas más dimensiones que la mera, que solamente poner el discurso del no pago de la deuda, sino que también había que discutir qué significaba que se esté intensificando la financiarización de la vida, ¿no? Y que además esté apareciendo el lenguaje del ajuste en las casas, ¿no? Y también vinculado a este fenómeno de endeudarse para vivir. Entonces yo diría que efectivamente fue una hipótesis política que fue posible en el marco de ese proceso de organización. ¿Cuál es tu tesis sobre qué trata? Eso. ¿Pero de qué es? ¿De economía? Es una tesis de sociología económica. Sí, trato de vincular yo la hice más bien situada en economía feminista, pero es sobre este tema, sobre la vinculación entre endeudamiento, trabajo reproductivo, endeudamiento externo y violencias. O sea, es una tesis sobre eso. Y como parte de ese trabajo estuve tratando de hacer un relevamiento sobre cómo aparecía en los grandes teóricos de la economía heterodoxa de Argentina, cómo aparecía la discusión de la deuda, ¿no? De qué manera se pensaban los impactos, si había, por ejemplo, cálculos sobre cómo se incrementaba el trabajo reproductivo de las mujeres en los momentos de crisis de deuda, si había alguna vinculación entre esa deuda externa y los procesos de endeudamiento privado, y no lo encontré. Entonces, un poco la tesis va por ahí. O sea, que este libro está escrito por 2 doctoras, que no es baladí. No es baladí cuando hablamos de un grupo de investigadoras sociales, que muchas de ellas están tratando de hacer su tesis, ¿no? La de Vero me la he leído en su libro, pero la tuya no. Entiendo que vuestras tesis están hechas desde abajo, de alguna manera. O sea, no leyendo documentos, sino discutiendo el saber, ¿no? Como haciéndolo ir y venir. ¿Cómo funciona ese proceso que para mí sería una de las claves de la investigación militante, ¿no? Yo escribo y luego te lo cuento, sino que dialogamos sobre el conocimiento que producimos, ¿no? Sí, a mí lo que me pasó es que escribí la tesis al final de todo el proceso. Primero gané la beca solo para militar, como un medio de militancia, hasta que después no me alcanzó más.
Y después escribí la tesis al final, pero no sin tensiones, porque después obviamente que por supuesto que todo ese tiempo donde yo no estaba escribiendo la tesis, aparecía el mismo tema de investigación publicado en la academia y ya la tesis quedó vieja, porque obviamente que hay una disputa por el tiempo. El tiempo de la militancia es tiempo que no estás dedicando a escribir en revistas especializadas, y me ha pasado de volver a mi casa con la bandera y a los 2 minutos ver en academia.edu alguien que había escrito sobre la acción que acabábamos de hacer. No, creo que es un... Yo vengo charlando mucho sobre el tema de la investigación militante y cómo, no sé, supongo que ustedes tienen una historia donde eso era más había otras condiciones. Ahora me parece que es una apuesta doblemente digamos, complicada por el nivel de... Bueno, porque se incrementó mucho la competencia, porque hay una circulación del saber que se pone, digamos, se apropia desde diferentes lugares, en, no sé, ONGs, universidades. Entonces, es cada vez más difícil que hacerse tiempo para militar y al mismo tiempo poder vivir de eso, ¿no? En mi caso, bueno, obviamente hubo también una apuesta de que esa tesis de alguna manera sea lo más fiel posible al proceso del cual se nutrió. Por eso empieza diciendo que se escribió en parte del proceso de las huelgas feministas, y también tiene un último capítulo donde hay toda una discusión sobre, digamos, un balance político del intento del feminismo por confrontar la deuda y qué alianzas políticas se hicieron para discutir la deuda. Y eso lo puse, y lo pensé mucho tiempo si poner ese capítulo, lo discutía con Vero, que creo que es una mirada bastante imparcial, pero si ponerlo, digamos, como parte de la producción de conocimiento, haber sido parte de un proceso donde se produjeron alianzas políticas novedosas o donde se produjeron innovaciones políticas, es una forma de producción de conocimiento. Bueno, efectivamente eso lo incluí en la tesis. Pero bueno, sigue estando esa tensión de que la tesis, digamos, después no circula en el nivel académico como reconocimiento, y sino que lo que pasó puntualmente es que tanto el libro como la tesis está duplicado en una universidad, pero con datos de la CEPAL. Entonces son las mismas categorías, pero le agregan datos producidos por un organismo internacional. Y ahora, digamos, está circulando así como hipótesis académica. Eso para decir que la investigación militante, digamos, es una apuesta, pero que hoy por hoy con este nivel de competencia, digamos, tiene sus costos. Pero Vero, que es la única veterana. Vero, que es la única veterana de aquellos tiempos, ¿no? Ha cambiado la investigación militante, que tú eres la veterana de esta mesa y la primera doctora. ¿Ha cambiado o siempre fue así la lucha entre la academia y la investigación militante? Yo creo que se ha popularizado la inserción en la academia, de alguna manera, por lo menos en Argentina en los últimos años. De hecho, cuando yo estudiaba en la universidad, por ejemplo, la idea de tener becas, de hacer una maestría, un doctorado, de entrar al CONICET, no existía en el horizonte mío en particular, pero en general de mis compañeras, compañeros, desde cursada hasta compañeras de militancia. Nadie tenía eso como perspectiva, como horizonte, porque era algo muy restringido, muy cerrado, muy de un grupo que ya sabía desde el día 1 que empezaba la universidad que iba a hacer carrera académica. Y lo que sucedió es que después se abrió un proceso de becas, ¿no? De financiamiento, se instaló en Argentina como las maestrías y los doctorados a una escala y a un nivel que antes no existían. Entonces, creo que eso es algo bien interesante que tiene que ver con el proceso de las universidades públicas, con una inversión, digamos, en ese sentido de la investigación y de la formación académica, pero bueno, pone otras lógicas, ¿no? en juego.
Y después creo que hay otro tema en Argentina, que es que la universidad es muy porosa a los movimientos sociales, a los conflictos políticos, y entonces hay una tensión entre la tematización de esas cuestiones como objetos de estudio, como temas de investigación, que tiene sus cosas a favor en el sentido de que logra una visibilidad, un estatus de legitimidad también en términos de conocimiento, involucra y compromete políticamente a la universidad hacia dónde destina sus recursos de investigación, y yo eso lo veo en un sentido muy positivo. Y a la vez, genera estas tensiones de las que hablábamos, ¿no? ¿Quién dedica más tiempo a la militancia o a la academia? ¿Cuáles son los márgenes de involucramiento político y ética en ese compromiso respecto de la producción de conocimiento y la cuantificación que eso requiere cada vez, ¿no? Que publiques más, que en ciertos lugares, etcétera, etcétera. Pero yo creo que esa es una tensión bastante histórica de la Universidad Argentina como universidad pública, que es muy interesante porque hace al estatuto muy político que tienen las universidades públicas acá. Y al mismo tiempo, en la medida en que esas universidades públicas cada vez tienen menos recursos, entonces hay que conquistar recursos de distintos lugares, también se infiltra una lógica ahí de competencia, de cercamiento de temas, ¿no? De especialización, temática. Entonces creo que es un terreno espinoso que no era así hace unos 15 años, por decirlo así, ¿no? Donde, quienes hacíamos investigación militante para nada teníamos estos vínculos con la investigación académica, para decirlo así. Y lo de los tiempos es fundamental, sería una diferencia como a subrayar fuertemente que ya ha aparecido en otras entrevistas no de investigación militante que tienen que ver más con la diletancia, la observación, ¿no? Como que el tiempo es un factor clave que hoy no lo tenemos y que los nuevos alumnos, la gente más joven, aprende muy rápido cuál es la productividad de la academia y cómo hay que trazar ese camino, y se pierde toda esa otra parte como de perderse a sí mismo, que tienen como otro tipo de disciplinas también, que para llegar como a encontrar algo a veces también hay como que perderse o perder un poco el tiempo o militar. No, y para dejar que las cosas maduren. Sí, y como que reposen también las hipótesis, ¿no? Como que reposen un poco. Ver obras de teatro, hacer otra cosa, cocinar en el medio, después un día te cae una idea, pero no podés estar haciendo 5 artículos seguidos, porque además no pasan cosas nuevas todo el tiempo. Claro, es increíble, sí. Obvio. Entonces, después de esta digresión, quería preguntar en concreto sobre la práctica del mapa en la Villa 31, cómo llega la propuesta del mapa, cómo se ejecuta la propuesta del mapa y qué resultados tiene de lectura o de circulación y cómo lo habéis, o cómo valoráis, que no lo conozco además en lo concreto, pero no he tenido oportunidad de charlar. No sé si el mapa sigue siendo algo dentro que a nosotros nos parece atractivo, no sé si sigue siendo, si es un producto que pueda circular bien. Okay. Bueno, el mapa es, digamos, muy representativo del itinerario del GIF, digamos, porque como el vínculo surge desde el colectivo Ni Una Menos, donde para el paro del 2019, ¿no? Paro del 2019 fue que se armó la asamblea. La asamblea feminista, el 2019 se armó. 2018. Sí. En la asamblea feminista de la Villa 31 surge a finales del siglo XVIII, iba a decir, del 2018, y nos invitan a ser parte del armado de la asamblea. Es la primera asamblea feminista de las villas de la ciudad de Buenos Aires. En las villas hay mucha organización, pero no había, digamos, y es más, ustedes seguro conocen, pero están organizados y organizadas en delegados de manzana. Hay mesas donde están todas las organizaciones que discuten directamente con el gobierno en términos de los planes de urbanización.
Pero las compañeras tenían una necesidad de armar una asamblea feminista que, como venimos diciendo, que pareciera que es una necesidad masiva y colectiva, de armar un vocabulario feminista para pensar todas las discusiones que atraviesan a las villas. Entonces se forma esta primera asamblea a partir de un femicidio, además, y nos convocan a ser parte como el colectivo Ni Una Menos. Después, nosotras tenemos un vínculo político importante con algunas compañeras de la asamblea, y empieza a aparecer la idea de producir desde la asamblea algún material que pueda dar cuenta de la perspectiva feminista de la urbanización. Para eso hacemos talleres que los dividimos en ejes, donde vienen muchas compañeras de muchas organizaciones, muchas compañeras migrantes, compañeras travestis, bueno, una transversalidad, ¿no?, representativa al modo de organizarse de las asambleas feministas en la Villa 31, y empezamos a pensar esta urbanización en clave feminista, que no es solamente agregarle la variable de género a la urbanización, sino que se empieza a tomar autoridad y entidad a otros temas. Por ejemplo, cómo en la urbanización también es una geografía de la violencia de género. Cómo los procesos de desalojo silenciosos, como veníamos hablando, o por qué, por ejemplo, el endeudamiento al cual el endeudamiento de los hogares que empieza a aparecer a partir de la titularización de esas viviendas, ¿no? Que aparece como algo planificado, ¿no? Darte la titularidad de la vivienda y al mismo tiempo llenarte de deudas para que eso se transforme a mediano plazo en un desalojo legal. Pero bueno, obviamente aparecen otras discusiones, como por ejemplo, ¿es una urbanización que está pensada con perspectiva de género? Por ejemplo, ¿hay espacios de cuidado cercanos a las casas? ¿Por qué no hay un CIM, que es un centro integral contra la violencia hacia las mujeres, pensado en la urbanización? Y al mismo tiempo toda esta discusión que de alguna manera prefigura lo que es la ley Pharmacity, que es, bueno, ¿cómo puede ser que nos estén urbanizando sin tener en cuenta que nuestros modos de vida son centralmente, digamos, vivimos a partir de organizarnos en iniciativas productivas, lo que se llama economía popular, que son sobre todo encabezadas por mujeres? Entonces, toda casi te diría una geografía alternativa de la villa que nunca había sido sistematizada, y aparece entonces la propuesta de, además, poner todo esto en un mapa que además le sirviera de instrumento a las compañeras para presentarse políticamente ante la mesa de organizaciones de la villa, pero también ante legisladores, ante funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires. Y empezamos a trabajar con los compañeros de iconoclasistas que fueron parte de algunas reuniones donde empezamos justamente a armar esta geografía alternativa para pensar la urbanización y a incluir un montón de categorías que no habían sido tenidas en cuenta, incluso por los propios compañeros de las organizaciones. Y este mapa circuló un montón y sigue siendo hoy orgullo de las compañeras cuando se tienen que presentar, a la asamblea, ¿no? Presentan una asamblea que además fue la primera asamblea, no solamente la primera asamblea de las villas, sino la primera asamblea que armó la idea de urbanizaciones en clave feminista. Que eso después fue replicado por otras villas. Y además acá incluimos procesos que también se dan en la pandemia, ¿no? Entonces, el proceso del mapa es para mí fue una de las cosas más interesantes que hicimos desde el GIF, y que tiene una circulación que siguen usando al día de hoy. Fue a visitar la ministra de Género, la ministra de Mujeres a la villa, y lo primero que le dieron es: nosotras hicimos este mapa, esto es lo que queremos, esto es lo que nos pasa y esta es nuestra agenda como mujeres organizadas de la Villa 31. Así que no sé si vos querés sumar. Por ahí contar del proceso de hechura del mapa, que fue bien interesante porque tiene, por un lado,
esta cuestión de armar la genealogía de la asamblea, ¿no? Entonces el mapa muy vinculado a esta línea de tiempo de la asamblea, donde están los hitos justamente de las huelgas feministas, pero también la primera marcha del orgullo que se hace como orgullo villera plurinacional. También distintas intervenciones que se hacían antes de los 8M para visualizar específicamente qué significaba huelga feminista en la villa, y también disputar la visibilización de los feminicidios en las villas, que por supuesto tienen mucho menos prensa que otros tipos de feminicidios, ¿no? Entonces ese era un tema importante y fue muy interesante construir esta genealogía de la asamblea. Después, obviamente, situar las distintas organizaciones, ¿no? y distintos espacios de referencia y, bueno, conceptualizar esto que decimos acá de la triple situación de violencia machista, habitacional, institucional, ¿no? Cómo se conjugaba eso. Y después lo que hicimos también es toda una suerte de vocabulario, de conceptos, que es para pensar la urbanización, ¿no? Y para mí son conceptos muy, muy potentes y que hoy son parte de, digamos, de las explicaciones que dan las compañeras a la hora de discutir, bueno, por qué las casas que promete la urbanización, además de ser precarias, es una vía de inclusión al endeudamiento, porque no están pensadas justamente como espacios que puedan alojar iniciativas productivas, porque en el fondo lo que hay es una disputa por la tierra, qué vínculo hay entre la valorización financiera de esos terrenos ubicados en el centro de la ciudad de Buenos Aires, bordeando el área logística portuaria, con el proyecto, digamos, de gobierno neoliberal de la Ciudad de Buenos Aires, y hipótesis así también más ambiciosas como, bueno, cómo entender la financiarización de la vivienda desde lo que sucede en la Villa 31. Y esto es un poco una guía de trabajo que hoy nos sigue sirviendo, ¿no? Y que sigue siendo una herramienta para decir, bueno, ¿cómo la actualizamos? Cómo hoy hacemos frente a nuevas ofensivas como esta de la ley Pharmacity. Y bueno, tiene esta dinámica de trabajo de talleres, ¿no? Como viste el otro día, de asamblea, de discutir, de dividirnos en grupos, de organizarnos por preguntas y listar en papel afiche las cosas que van saliendo. Así se produjo este mapa también. Y bueno, es también una dinámica de mucha construcción de confianza, ¿no? con las compañeras, y la asamblea feminista misma es un lugar de afirmación de estas compañeras que todas tienen pertenencias políticas diversas, pero que ser parte de la asamblea feminista le da otra voz y otra posibilidad de protagonizar, digamos, espacios políticos al interior de sus propias organizaciones, ¿no? Que creo que eso es algo también interesante del proceso feminista en general en Argentina, que es, bueno, que está poblado, digamos, de organizaciones que ya existían, del campo popular, pero que se da una dinámica transversal del feminismo en esas organizaciones, disputa las lógicas patriarcales de esas organizaciones, y a la vez genera dispositivos nuevos, como son las asambleas feministas de la villa, que después además se organizó como una especie de interasamblea villera feminista, ¿no? Entonces esas dinámicas de coordinación también creo que son súper importantes. El último término del GIF, que es el de feminista, ya ha salido 800 veces, pero quería, a raíz de los talleres del otro día a los que pude asistir, quería preguntar por una parte más cualitativa, por así decirlo, de esta parte feminista que tiene que ver con la coproducción del conocimiento, que creo que, no sé si es que es un espacio muy maduro, pero a mí me pareció como... O sea, ¿qué te pareció? me pareció lindo, pero me pareció también muy mágico, y cómo a veces como pensar con otras en particular, o sea, digamos, esta disputa de la palabra, no hay una disputa por la palabra, no hay mansplaining, no hay señoras calladas en asambleas con dos hombres,
hay un respeto como bastante bueno a los tiempos, a la división, no sé, como que ese tipo de organización en otras asambleas a las que he participado con gente universitaria no se logra, porque siempre hay uno que cree que se puede hacer mejor, porque yo te enmiendo la plana y si lo hacemos con otra metodología que yo soy más... No sé, bueno, aparte de anécdotas mil, pero que me pareció como que fluía de una manera que no fluye en otros espacios y que tiene que ver, en parte, con confianzas políticas, pero tiene también que ver como con una manera en la que que particularmente nosotras, creo, cuando logramos hablar, o cuando nos quitamos los miedos para hablar, producimos una circulación de la palabra un poco diferente, más democrática, menos... Pero bueno, eso es... Entonces, mi pregunta era un poco por esto, si realmente esto es así o yo lo que vi, o yo me quedé fascinada siempre por extrañamiento. Y luego también, a nosotros nos fascinan los mapas y este tipo de mapas más, pero yo tengo como una pregunta siempre, como un poco de reserva, que no sé si en el fondo este tipo de iconografía, de lenguaje, es tan accesible. O no sé si al final no es un producto un poco, un fetiche, como también un poco, no es exotizante, pero no sé si al final son lenguajes tan fáciles de percibir, o sea, no sé, como que tengo esa duda. Por eso también quería saber si cómo había circulado. Me estáis contando que efectivamente lo han como reapropiado mucho y eso está bien. Pero bueno, tengo como unas reservas siempre, pero que son reservas buenas, de cómo lograr como a la hora de acercarse a los lenguajes, todos tenemos lenguajes diferentes, estéticas diferentes, y como que a veces me produce una cierta reserva. Es una pregunta capciosa, conocen los medios de comunicación de derecha, ¿viste? Que te llevan a... Bueno, yo creo que coincido con lo que decís. La Asamblea Feminista de la Villa 31... Pero bueno, podríamos hablar de las asambleas feministas en general, sobre todo las que están situadas en un territorio, no las que son las asambleas generales para armar, porque ahí empiezan a aparecer otras lógicas que se parecen mucho a las que vos estabas nombrando. Pero, a ver, me parece, la pregunta me lleva a ser como la genealogía política de la asamblea. La asamblea nace por un deseo de esas compañeras de encontrarse de otra manera y de poder justamente cambiar lógicas de funcionamiento de lo colectivo. Porque lo colectivo existe, porque están todas organizadas comunitariamente, pero a veces eso comunitario no deja de ser patriarcal o no deja de ser expulsivo. Entonces estas compañeras que tenían un deseo de encontrarse arman este dispositivo de asamblea situada en la 31, donde en este sentido que vos decís, bueno, hay algo de, por ejemplo, que aparecieron compañeras, ¿no?, que se empezaron a autorizar para hablar bajo otros criterios. Yo diría que hay... El primer criterio que desaparece en relación a otras lógicas de organización que hay en la villa es la necesidad de estar encolumnada o de ser fácilmente leída como parte de una organización política. Empezaron a ser autorizadas palabras de compañeras que están en lugares más anfibios, entrando y saliendo de una organización o con alguna inquietud política que no termina de condensar en ser parte, en tener una pertenencia plena a una organización, o incluso porque están en una organización sintiéndose ajenas de esa organización porque están sufriendo violencia. Entonces, todas esas pertenencias más anfibias empiezan a ser autorizadas para hablar y para contar parte de de esta pregunta: ¿por qué significa ser parte de una organización? Y después otra economía también de la autorización de quiénes son las que están en conflicto. Ellas nos contaban que, por ejemplo, en la urbanización, en cómo se discutía la urbanización en la mesa de la villa, por ejemplo, no se tenía en cuenta la particularidad de los migrantes y las migrantes, ¿no? Las migrantes eran consideradas como inquilinas de segundo término. Como, bueno, ya encima que estás acá de regalado, te vas a quejar de que tenés una casa, de que te van a regalar una casa del gobierno de la ciudad. Bueno, esas compañeras empezaron a tener un rol protagónico, tanto que la asamblea fue un espacio de producción de liderazgos migrantes. Liderazgos migrantes que ahora son además
referentas territoriales en otros espacios que exceden a la asamblea. Entonces, la voz de las compañeras migrantes, la discusión de por ejemplo, algo muy importante que pudimos hablar en la asamblea feminista, que no se podía hablar tan abiertamente en la otra mesa de las organizaciones, es las estrategias que se estaba dando el gobierno de la ciudad para dividir a los vecinos y a las vecinas. Incluso yendo a casa por casa, ¿no? De dividir, mira, ese que tenés arriba es un paraguayo que es inquilino y no quiere aceptar la urbanización y por culpa de ese no te vamos a urbanizar a vos. Bueno, todo eso se pudo hablar abiertamente en la Asamblea Feminista, con este criterio de que empiecen a aparecer voces de sujetas y sujetos que estaban despreciados políticamente, desvalorizados políticamente, y esta discusión también de que en la Asamblea Feminista hay una redefinición de qué es estar en conflicto con el gobierno o en conflicto con el capital, si querés, ¿no? Muchas compañeras que también empiezan a decir, bueno, hay algo también conflictivo en esta urbanización, es que no tiene en cuenta lo que necesitamos para atacar la violencia de género, no tiene en cuenta las realidades migrantes. Entonces empieza efectivamente a hacer un espacio de producción de otras, digamos, de despliegue de otras subjetividades políticas. Yo diría que eso es importante y es algo que las compañeras hoy lo siguen buscando ese espacio. Porque es como si tuvieran, digamos, resuelta la discusión, la riña más de organizaciones en otros espacios y ahí se encontraran en base a otros criterios que no tienen que ver con la acumulación ni personal ni en clave organización. En ese sentido, al respecto de la Asamblea Feminista, del conocimiento feminista, lo que parece es que el término investigación militante haría pensar, o bueno, a mí me interesa esta idea de que realmente para producir conocimiento feminista hay que hacer la investigación feministamente. Es decir, con una asamblea que se pregunta, que pone los temas en la agenda, que quiere, que nadie le dice, porque está fundando un conocimiento, ¿no? En el caso obstétrico fue muy obvio, ¿no? Que se ha, durante décadas o siglos, no se ha investigado cuestiones de salud femenina porque no interesaba y punto. Y algunas mujeres en los Estados Unidos en los 60 empezaron a hacer como salud obstétrica, a pulmón. Y en este caso, ustedes lo que están fundando es el hecho de que otras muchísimas cosas se deben de investigar feministamente para producir un conocimiento feminista que no existe y que nadie más va a producir, porque si no será cooptado. Por eso una asamblea feminista es mucho más útil para hablar de vivienda que una asamblea de vivienda participada por mujeres. O no sé si esto es como lo que yo he comprendido o lo que a mí me gustaría que fuera y en realidad no es así. No sé cómo lo ven ustedes. Sí, creo que tiene este doble faz, ¿no? Cuando decimos feminista en términos de exigencia metodológica y en términos de contenido, ¿no? Que no es solo una perspectiva y no es solo un conjunto de contenidos, ¿no? Sino como una forma de articulación de lo epistémico, de lo metodológico, con la manera en que se vuelven a plantear ciertos núcleos de conocimiento, pero a la vez se inventan o se inauguran nuevos. Y a la vez creo que está esta cuestión de con qué dispositivos, ¿no? de conocimiento y quiénes protagonizan un poco esos procesos y proyectos de investigación, ¿no? Me parece que como que hay una especie de impugnación de las formas habituales en varios planos al mismo tiempo, ¿no? Y creo que esto que decía antes Eva, ¿no? Que por ahí podemos tener experiencia en otro tipo de asambleas, pero una asamblea feminista no es una asamblea con perspectiva de género, es otra cosa, ¿no? Y ese desplazamiento me parece que es súper interesante, porque se habla de otra manera, porque otras dinámicas se ponen en juego, porque la autoridad se funda con otro tipo de gestos también corporales. Hay muchísimas cosas que cambian, que no hace que podamos decir es lo mismo, solo que acá en esta asamblea son todas mujeres, ¿no? O se tiene en cuenta una perspectiva de género. Cambia el dispositivo mismo, aunque se siga llamando asamblea. Y lo mismo podemos pensar en relación a lo que fue el paro, ¿no? Me parece que son maneras de atravesar prácticas que las dan vuelta, ¿no? Las reorganizan en un sentido como muy profundo. Y bueno, y todo esto, lo que hablamos, me parece que
una y otra vez, ¿no? Hay que ubicarlo en el medio de un proceso masivo y colectivo, ¿no? Entonces, que la referencia siempre de estamos siendo parte de algo más grande es también bien interesante, ¿no? Es decir, bueno, nos animamos a hablar de esta manera porque sabemos que además que nosotras acá organizadas en tal lado se está haciendo tal otra cosa y podemos contar seguramente con compañías en tal otro lado. Esa idea también de ser parte, ¿no? de una época, de un proceso histórico, me parece que da mucha fuerza también. Hasta aquí. Muchas gracias, Lucy y Vero. Y nada, yo creo que interesante como con otras cosas pensar que muchas veces una está esperando un momento histórico que venga a buscarlo en lugar de ir a por ese momento histórico. Todas las épocas existen, y hay que conectarse con ella, ¿no? La investigación que no se conecta, la música que no se conecta, la literatura que no se conecta, finalmente no tiene ningún valor porque no... Como todo el mundo está diciendo, en realidad salí a tu cuadra, o sea, investigar tu cuadra, 100 por 100 metros. O investigar el mundo es un poco lo mismo siempre que uno ponga un ojo cuidadoso. Y en este caso igual, cualquier época, que habrá épocas más duras, más oscuras, más ricas, más potentes, más tristes, conectarse con ellas, ¿no? Mucha gente ha dicho, claro, a raíz del paro fundamos Territorio Tolosa, la ciudad que resiste, la ciudad... Hay algo que me llama, pero en ese sentido la urbanización de la villa podría quedar por fuera de esa conversación. Claro, y la urbanización de la villa busca esa época. Exacto. No dice ni estamos en, no sé, se parece mucho a la urbanización de muchas ciudades previas en España, por ejemplo. Y bueno, es muy distinta por eso. Así que nada, gracias.